los derechos a los cuales deberían tener acceso nuestros familiares. Es urgente el cambio. ¿Una infancia feliz? Estadística obligada es la lucha de Sofía, que busca que su padre sea puesto en libertad acusado de intento de feminicidio en el 2020. De este caso, platicamos con Rodrigo Arellano, hermano de Carlos, quien está en prisión desde el 2020. Pues estuvimos presentes durante los hechos de Cuernavaca. Incluso hay dictámenes que comprueban que lo que ocurrió ahí fue un accidente que ella tuvo. Ella lo está queriendo meter e incluso le están dando en el juicio más peso al accidente que ella tuvo para hacerlo parecer como si mi hermano lo hubiera hecho. Nosotros lo único que estamos pidiendo a las autoridades es un juicio justo, un juicio limpio. No le estamos pidiendo ningún favor a las autoridades. Los jueces, nosotros sabemos que están para hacer justicia y no para hacer favores. También platicamos con Laura Arellano, quien es también hermana de Carlos. Ella pide justicia. Lo que estamos pidiendo mi familia y yo desde hace ya 2 años es justicia para mi hermano, ya que como te comenté, él está preso injustamente derivado de una falsa denuncia que puso su expareja ante un ministerio público, una denuncia que no tiene ni pies ni cabeza, ningún sustento científico, a diferencia de nosotros que hemos probado todo con pruebas respaldadas científicamente, son pruebas fehacientes que hacen notar y hacen más evidente la mentira de esta persona. Yo, como lo he dicho siempre, no estoy pidiendo ayuda, sino estoy exigiendo justicia. Pediría ayuda si mi hermano fuera culpable, pediría ayuda, haría lo conducente, sin embargo no es el caso. Mi hermano es inocente y está comprobado, y por eso es que estoy exigiendo a las autoridades justicia, que no se juzguen con perspectiva de género, que no pierdan de vista que existen mujeres malas también, que tomen en cuenta nuestras pruebas, cosa que no se ha hecho, y que en todo momento se ha violentado los derechos humanos de mi hermano y de todos nosotros como familia, principalmente de mi sobrina, que es menor de edad, y no se ha respetado el derecho de presunción de inocencia. Es prácticamente lo que yo quiero decir. Lo único que busco es justicia, porque este camino ha sido demasiado tortuoso, desgastante, en todos los sentidos, físico, económico, emocionalmente, y hay veces que ya ni el cuerpo te da para más, ¿no? Yo quiero dirigirme principalmente a las autoridades, a la Fiscalía General, a la Fiscal General Ernestina Godoy, al presidente del Tribunal Superior de Justicia, el magistrado Rafael Guerra, a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, y principalmente a la juez que está llevando el juicio de mi hermano, Norma Elizabeth Karen Ramírez, que su perspectiva de género, su feminismo y su tema Yo sí te creo no lo ciegue, que juzguen conforme a la verdad nada más, en base a las pruebas. Yo sé que los testimoniales son importantes, pero no hay que dejar a un lado las pruebas que refutan todo el dicho de esta persona, ¿no? Y no hay que perder de vista que también existen mujeres malas y que abusan de estos movimientos feministas, que lucran con el dolor de las personas que verdaderamente han pasado por una desgracia, y para esta persona únicamente son el instrumento para lograr su objetivo, que es mantener a mi hermano en prisión. Sofía es la niña activista mexicana que hace visible la injusticia que enfrenta a su papá por una denuncia falsa documentada y de cómo nació este documental. Todo empezó porque hace unos años salió un documental, Toros sí, Toreros no. Me llamó la atención que el productor de este documental apoya pues temas sociales, ¿no? Entonces, pues lo que yo hice fue contactarlo, pues para más o menos pedir ayuda, para ver qué se podía hacer. Yo tenía unos ahorros, entonces pues
pensé en hacer un documental sobre lo que está pasando y pues pagarle, ¿no? Con los ahorros que tenía. Y pues el productor, ya cuando lo contacté, me dijo que él tenía que revisar las pruebas que nosotros teníamos, porque no sé, o sea, no iba a ser algo que fuera mentira, ¿no? Entonces, revisó las pruebas y me dijo que sí, que con gusto íbamos a empezar a tocar pues los temas, ¿no? Pues ha sido la verdad que muy difícil, ¿no? Porque pues mi papá y yo somos, o sea, es una relación que de verdad, o sea, no te imaginas. Y, o sea, de verdad, si realmente hubiera pasado, créeme que lo entiendo y sé que debe que tener un castigo, pero pues no pasó. Mi papá pues es padre soltero y pues te comento, ha sido muy difícil porque pues el hecho de ver que la otra parte está haciendo de todo, o sea, de verdad de todo para mantener a una persona pues injustamente privada de su libertad, pues por algo que no pasó, pues nos cuesta mucho el estar separados, ¿no? Y más por una injusticia. Dato curioso. El edificio más inclinado del mundo es el Capital Gate, ubicado en Abu Dhabi, con 165 metros de altura y una inclinación de 18 grados, es decir, casi 5 veces más inclinado que la Torre de Pisa. Lo mejor de Joaquín López Dóriga. El caso de la alcaldesa suspendida ahí en Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. ¿Sabe contra quién compitió esta Sandra Cuevas, la alcaldesa? Ella fue candidata de PRI, PAN, PRD. Contra Dolores Padierna y René Bejarano, su marido. ¿Y sabe qué? Que perdió, se declaró esa noche, me acuerdo perfecto, Dolores Padierna ganadora. Lunes a viernes, 13:30 horas, en Grupo Fórmula. Los abogados Patricio y Edgardo nos comentaron sobre el proceso y cómo va el caso de Carlos. En principio se trata de un asunto de violencia familiar que después se transforma en una cosa completamente distinta. Para poder dar un poquito el antecedente, le voy a dar ahora sí que el uso de la voz a Edgardo para que nos platique un poquito cómo es esta línea de tiempo, qué fue lo que sucedió, y si quieres después abordamos el tema que nos acabas de preguntar en cuestión de por qué no ha salido hasta el día de hoy, en qué etapa nos encontramos y cuáles son las pruebas que hasta el momento hemos desahogado y las que nos hacen falta por desahogar. Para entender este contexto de la situación en la que nos encontramos, todo inicia un 22 de marzo del 2020, como lo acaban de referir. Carlos Enrique Arellano fue detenido por un delito de violencia familiar. Lo ponen a disposición del Ministerio Público en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Álvaro Obregón. Cuando ponen una persona a disposición del Ministerio Público, el Ministerio Público cuenta con 48 horas para definir su situación jurídica. Durante esas 48 horas, el Ministerio Público ordena diferentes actos de investigación a efecto de esclarecer el hecho supuestamente delictivo. Dos de los principales actos de investigación ordenados por el Ministerio Público fue recabar un certificado de estado psicofísico por parte de la supuesta víctima. En ese certificado de estado psicofísico se establece que YBC presentaba un eritema en la región occipital. Posteriormente, el Ministerio Público pide una pericial en materia de medicina forense a cargo de un perito adscrito a la propia Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la Justicia de la Ciudad de México. Y en ese dictamen se concluye que el eritema que presentaba esta señora YBC no constituye una lesión y que no hay elementos para determinar cuál fue la causante de ese eritema. Todos estos actos de investigación se desahogaron antes de que el Ministerio Público definiera la situación jurídica de Carlos. En ese ínter de las 48 horas, el Ministerio Público dolosamente, malintencionadamente, infundadamente, sin pruebas y sin sustento jurídico alguno, reclasifica el hecho delictivo que pretendía imputarle a Carlos por un delito de feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué? Porque tenía la dolosa intención de que Carlos permaneciera privado de su libertad durante el tiempo del desarrollo de la investigación complementaria. El 25 de marzo se le vincula a proceso por el delito de tentativa de feminicidio, y se le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa, sin dar lugar a que las partes debatían respecto de la procedencia e idoneidad de dicha medida cautelar. El tema de que le hayan impuesto la prisión preventiva de manera oficiosa es por un catálogo que existe tanto en la Constitución como en el Código Nacional de Procedimientos Penales. Y este catálogo se encuentra en el artículo 19 de la Constitución y en el artículo 167,
donde establece que ciertos delitos, como es el caso del feminicidio, así lo dice, no en grado de tentativa, pero del feminicidio, son de estos delitos que merecen o que pueden ser de prisión preventiva oficiosa. Es por ello que no se entra a esta discusión del tema de la idoneidad de la medida cautelar. ¿Okay? La primera audiencia inicial se da un 25 de marzo del 2020. En esta audiencia inicial se le impone la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. Después hubo un amparo por parte de la defensa. En cumplimiento de la sentencia de ese amparo, ordena dejar nulo lo actuado en la audiencia inicial y reponer el procedimiento. La nueva audiencia inicial se llevó el 8 de abril ya del 2021. Todo esto, Carlos, permanecía y permanece ahorita privado de libertad, y en esta nueva audiencia inicial nuevamente vuelven a vincular por feminicidio en grado de tentativa y nuevamente se vuelve a imponer la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa. La política criminal que actualmente opera en nuestro país, sobre todo en la Ciudad de México, tú sabes que hay unos movimientos feministas que son muy grandes, sobre todo aquí en la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia, mujer, la fiscal general de justicia en la Ciudad de México, Cristina, mujer, finalmente están tratando, salvo que alguien considere una cuestión distinta, pero están tratando de pegarle mucho al tema de la violencia contra las mujeres, que no es que esté mal, al contrario, todos nosotros estamos de acuerdo en que se erradique esta violencia, pero finalmente hay que tener una estadística por parte de las autoridades. Y entonces esta estadística, ¿en qué va? Hay que tratar de que estos delitos sean castigados, hay que tratar de que estos delitos sean erradicados. ¿Qué es lo que pasa? Que cualquier cuestión que tenga que ver con una mujer actualmente en nuestro país, lo están tratando de ver con una cuestión de género, ¿no? Hay que tener una visión de género. Y desafortunadamente, como te lo comentábamos en un principio, esta carpeta de investigación o este expediente que se arma en un inicio comienza como un tema de violencia familiar. Pero después, al darle esta perspectiva de género y tratando de pegar en esta política mal implementada en nuestro país, de tratar de erradicar esta violencia de género, entonces es que le dan esta perspectiva de género y tratan de meter esta posible comisión de un delito a una cuestión de feminicidio en grado de tentativa. ¿Por qué feminicidio en grado de tentativa? Porque de la narrativa que hace la propia víctima, ella establece que supuestamente Carlos la trató de ahorcar y la trató de privar de su vida. ¿Okay? Entonces, al no consumarse, al no haberla privado de su vida, evidentemente es en grado de tentativa. ¿Okay? ¿Qué es lo que pasa después? Una vez que ya se lleva a cabo toda esta investigación complementaria, porque la investigación se divide en dos partes, esta inicial que te hablaba Edgardo, que son estas primeras 48 horas que tiene el Ministerio Público, y posteriormente un lapso de 6 meses que puede llegar a haber en esta investigación complementaria, para que también la defensa y la parte que está siendo acusada, en este caso el imputado, puedan recabar también datos de investigación. Bueno, entonces, en esta etapa de investigación complementaria, evidentemente, pues por parte de la defensa, hay una defensa anterior, antes de que entráramos a este asunto, pero se recabaron ciertos datos de prueba, entre ellos, pruebas contundentes, pero finalmente lo interesante aquí es que el Ministerio Público, como tú bien sabes, pues el Ministerio Público debe actuar de una manera imparcial. En este caso no lo han hecho, porque evidentemente el Ministerio Público, aunque supuestamente es una persona imparcial, lo único que hace es tomar las pruebas de cargo, es decir, las pruebas de la víctima, las que aportan, las que dicen que efectivamente se cometió el delito, las que dicen que efectivamente apoyan la versión de la víctima. ¿Cuáles son las pruebas que apoyan la versión de la víctima? No son más que los familiares de esta señora, que supuestamente llegaron al lugar de los hechos, que supuestamente vieron lo que estaba ahí sucediendo, vieron que supuestamente Carlos la estaba ahorcando, pero no hay una sola autoridad o un dictamen de la autoridad que establezca con claridad que efectivamente se haya llevado a cabo el hecho y que además esté corroborado con un dictamen médico que establezca que efectivamente hay una lesión. ¿Cuál es el problema de por qué Carlos sigue privado de su libertad? Bueno, al ser considerado este delito como de los que son de prisión preventiva oficiosa, las normas nos marcan que evidentemente esta medida cautelar debe subsistir durante todo el tiempo que se lleve la investigación complementaria y también el juicio. Sin embargo, hace unas semanas salió una jurisprudencia donde nos habla que la tentativa punible ya no puede ser tomada en cuenta para este tipo de medida cautelar. Es decir, la prisión preventiva oficiosa ya no aplica para la tentativa punible. Y en este caso se trata de un delito de feminicidio en grado de tentativa. Derivado de esto, esta defensa, nosotros presentamos una promoción ante el juez para efecto de solicitar una revocación de la medida cautelar. No una revisión como tal, porque el código lo que te marca, el Código Nacional de Procedimientos Penales, te establece la posibilidad de llevar a cabo una revisión de la medida. Y esta revisión de la medida se verá si es que las circunstancias que en su momento fueron determinantes para imponer esta medida se han variado de manera objetiva, entonces se puede sustituir esta medida. Y para ponerte un ejemplo, te lo voy a hacer de esta manera. Supongamos que una persona es detenida por un delito de homicidio, ¿no? Y de repente está en prisión preventiva oficiosa. ¿Pero qué pasó?
que de repente la supuesta persona que había sido asesinada aparece caminando por la calle y de repente vemos que no fue un homicidio. Entonces hay un cambio en las circunstancias objetivamente. ¿Por qué? Porque no está muerto, y entonces podría dar cambio a esta medida cautelar. En este caso, nosotros no solicitamos una modificación, solicitamos una revocación de la medida, porque la jurisprudencia, al establecer que ya no se puede considerar este tipo de delitos como de prisión preventiva oficiosa, lo que la juez en su momento debió de haber hecho es revocar la medida en acatamiento a una jurisprudencia que es de carácter obligatorio para la autoridad, y en su caso, dejar a salvo los derechos tanto de la víctima, de los asesores jurídicos en su caso, y del Ministerio Público, para solicitar una nueva audiencia en la cual se podría haber discutido la necesidad de cautela de que una persona tuviera que estar privada de su libertad. Sin embargo, mi querido Jesús, esto no pasó así, porque al momento de que nosotros solicitamos la audiencia y al momento de que nosotros argumentamos esta situación, lo que la juez toma en consideración es que ella, sin conocer el expediente, porque evidentemente no podía entrar al fondo del expediente, pero sin conocerlo, ella consideró que en el hecho que se trataba de esta audiencia había habido violencia. Imagínate lo grave. Dice, no conozco nada de lo que hay en el expediente. Sin embargo, advierto que pudo haber violencia y por ello subsiste la medida cautelar, cosa que está mal hecho. ¿Por qué? Porque no debió haber subsistido. Debió haber sido revocada y en su caso solicitada, debió haber sido discutido y en caso de ser probado, entonces imponer esta medida. ¿En qué estamos actualmente? Pues actualmente nos encontramos en etapa de juicio, se han desahogado diferentes testimoniales, periciales incluso, como lo son el dicho, la testimonial por parte de la víctima, del policía que actuó en carácter de primer respondiente, que es quien lleva materialmente la detención de Carlos, pericial en materia de psicología, de antropología social, de medicina forense, que ya te había comentado, del certificado médico legista, que establece que el eritema no es, es una lesión que tarda en sanar menos de 15 días, incluso en la propia audiencia el perito lo que manifestó es que ese eritema tardaría en sanar incluso menos de 24 horas, ¿no? Entonces, ¿cómo a partir de un eritema que tarda en sanar, a dicho de un doctor, menos de 24 horas, se puede suponer que se puso en peligro la vida de una persona? Estamos en el desahogo probatorio por el momento por parte del Ministerio Público, vienen las pruebas por parte de la asesoría jurídica y posteriormente vendrán las pruebas de la defensa. Pues mira, por lo que respecta a este caso, finalmente, independientemente de la opinión que podamos tener, confiamos en las autoridades, confiamos en la justicia en México, consideramos que evidentemente una vez que se lleve todo el desahogo de los medios de prueba, de las pruebas que ya han sido admitidas para juicio, consideramos que tiene que haber una sentencia donde se haga justicia, ¿no? Evidentemente justicia para Carlos, porque lo que es increíble es que una persona lleve privada de su libertad casi 2 años solamente con el dicho de una persona, ¿no? Sin que exista una prueba fehaciente que establezca que efectivamente se llevó a cabo la conducta, sin que exista un dictamen en materia de medicina, sin que exista incluso algo que pueda demostrar que se puso en riesgo la vida, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Necesitamos imparcialidad. Necesitamos que los jueces estén preparados, que los jueces tengan estos arrestos, que de repente digan, sí, efectivamente, considero que si no se cometió el delito, es una sentencia absolutoria, ¿no? Necesitamos preparación por parte del Ministerio Público, preparación por parte de nuestros jueces, necesitamos preparación por parte de los policías y que las carpetas de investigación, en todo caso, no nada más para este asunto, se lleven a cabo adecuadamente, que estén integradas adecuadamente. Que no pase el policía que de repente diga, oiga, yo no llené el informe de policía, pero sí lo firmé. Entonces, ¿quién lo llenó? Bueno, no sé. Necesitamos que realmente las cosas se hagan bien. Irregularidades porque no nos están permitiendo mostrar todas las pruebas que tenemos que avalan la inocencia de mi hermano. Justicia para mi hijo, justicia para Carlos, tiene 9 meses de prisión por algo que no hizo, por algo que no cometió. Él es mi hermano, esta es la carpeta de investigación. Él está detenido injustamente. Luis, y daremos seguimiento, por supuesto, a este caso. Gracias y buenas tardes. El grupo de manifestantes que inició su marcha del Metro San Cosme hacia el Zócalo capitalino. Y no oculto mi identidad. Doy la cara porque yo lo viví, porque yo estuve presente y si no fuera verdad, no tendría caso que hiciéramos lo que estamos haciendo. Y que se nos hace injusto por una mentira que se puede convertir en una verdad. Estaría atropellando una vez más los derechos a los cuales deberían de tener acceso nuestros familiares. Es urgente el cambio de pensamiento y política. Entonces te pido por favor que
cuando veas algún tema así, te centres en eso y en investigar realmente qué fue lo que pasó. Los temas actuales que todos quieren escuchar, solo en ¿Qué te cuento? Con Jesús Morales. Continuamos.